Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Estamos a poco más de 2 meses de distancia de que llegue la serie de Ahsoka, que será uno de los pilares de Star Wars en este 2023, con el estreno que se dará durante el mes de agosto. Pero también sabemos, Masters, tras la Celebration, que se vienen muchos otros proyectos en series o películas como Skeleton Crew, o la película de Dave Filoni, o la de Rey 15 años después de los eventos del ascenso de Skywalker. Pero junto con esto también viene toda una nueva era de videojuegos que ya comenzó con la revitalizada marca de Lucasfilm Games. Y es por eso, Masters, que revisaremos las 4 más masivas noticias que tienen que ver con la serie de Ahsoka, así también como las películas y series futuras de la saga. Ok, en primer lugar, en una breve miscelánea, hablando de los videojuegos, hace un par de años se había anunciado el remake de Knights of the Old Republic, esto con un teaser con Revan, un juego que supimos a la mitad del 2022 que fue totalmente detenido por su desarrollador Asper Studios, pero que según varias fuentes en la industria, entre los que estaban Jason Scherer, este había sido retomado por otro estudio llamado Embracer, pero esa situación se había causado un retraso en el juego que pretendía tener una fecha de lanzamiento original hacia el 2024, una que por obvias razones no iba a cumplirse. Pero lo que fue una gran noticia oficial es que el estudio Embracer, en su reporte más reciente de ingresos, confirmó que el remake de KOTOR está entre sus proyectos desarrollados exclusivamente para PC y PlayStation 5, Masters. Así que el juego no está muerto y quizás tome un par de años para llegar, pero si somos pacientes seguramente podremos volver a experimentar las historias de Revan, Bastila Shan y Malak en él. Patience. Pero pasando a las series de Filoniverse, en nuestro segundo tema con Skeleton Crew, la serie que es la continuación a la de Ahsoka, confirmada para estrenarse a finales de este año, siguiendo una tripulación de niños perdidos de sus hogares junto con su mentor Jude Law, que interpreta en esa serie a un supuesto Jedi, pues se ha confirmado gracias al Writers Guild of America que esta serie, Masters, también tendrá 8 episodios exactamente igual a series como El Mandalorian o Ahsoka. Pero lo interesante aquí es que de esos 8 capítulos, 6 fueron escritos por Christopher Ford y John Watts, que no solo son ex Spider-Man, sino los showrunners de esta serie junto con Filoni y Favreau, y solo en el 5º y 6º episodio fueron escritos por Ming-Jo Wesner, que básicamente es una escritora emergente. Así que con esto ahora sabemos que es altamente probable a que Skeleton Crew corra durante sus 8 episodios semana a semana hacia el final de diciembre de 2023 hasta probablemente el inicio de febrero de 2024, como una especulación responsable de su calendario potencial con toda la información que tenemos, Masters. Es así que entrando en el tema de la serie de Ahsoka que veremos este próximo agosto, aquí tenemos varias revelaciones, pero también gracias a Entertainment Weekly hemos seguido teniendo varias declaraciones clave de los protagonistas de esta serie. Y justo en el podcast de este sitio, ahí Natasha Liu Bordizzo pudo dar un contexto extra de lo que hace su personaje Sabine Wren en la serie de Ahsoka, tras todo lo que ella vivió en la liberación de Lothal como lo vimos antes en la serie de Rebels, dándonos así mucha carnita de dónde está parada Sabine Wren ahora que ha pasado casi una década tras Rebels 4, a lo cual Natasha Liu declara lo siguiente sobre el estado de Sabine. Ella ha pasado por muchas cosas y sigue siendo una terca, pero creo que la encuentras al final de Rebels y fue una parte importante de la liberación de Lothal y muchos la consideran una heroína, pero ella no se siente así. Solo piensa en la obligación que tiene hacia su amigo Ezra, así que tiene esa misión en mente y no su estatus de heroína, y tiene que emprender un viaje con Ahsoka, así que la encontramos al principio de eso. Así que esto dicho por Natasha, Masters, nos da una mirada muy clara de dónde estará parada Sabine Wren al comienzo de esta serie, ni siquiera pues sintiéndose como una heroína de la guerra civil, sino está sintiéndose hasta cierto punto culpable, porque no nos olvidemos que tiene una deuda con Ezra Bridger porque él le dijo que contaba con ella para ir a buscarlo, esto en las últimas escenas de Rebels en ese holomensaje que le deja. Sabine, no lo olvides. Sí, cuentas conmigo. Así que parece ser que Sabine Wren ha cumplido al pie de la letra la promesa de proteger Lothal por 10 largos años, e inclusive también llevando a cuestas la gran purga mandaloriana que ya vimos en otras series, y por obvias razones no ha podido hacer mucho al respecto y eso será parte de sus culpas. Así que también por eso hace tanto sentido que ella no se vea como una heroína en la serie de Ahsoka, Masters. Pero esto claro, no es lo único que nos adelanta Entertainment Weekly, ya que otro actor que pudo hablar brevemente de la serie de Ahsoka fue el mismísimo Lars Mikkelsen, quien interpreta al villano más importante de esta era y mi personaje favorito, Masters, el gran almirante Thrawn. Y ahí Lars, quien también hizo la voz de Thrawn en Rebels, estando al lado de los actores Diana Lee Inosanto, Ivana Sagno y el recientemente fallecido Ray Stevenson, dijo que para él fue un momento súper emotivo como fue aplaudido tras su confirmación como Thrawn en la Celebration 2023 en Londres.
Y menciona que tras ver tanto cariño del público se sintió muy agradecido. E inclusive dijo que le costó muchísimo trabajo contener las lágrimas porque no esperaba que la fanaticada lo abrazara así. Y justo en la entrevista, Masters, Mikkelsen revela que fue Dave Filoni en persona quien le pidió por una llamada si él quería retomar el papel de Mithran Urodo, y Mikkelsen de inmediato no dudó ni tantito. Y el actor dice que espera mucho que funcione el personaje en esta transición de Thrawn entre lo animado y lo live action. Pero lo mejor de esto es que el actor señaló que en muchos sentidos el Thrawn que veremos en Ahsoka es el mismo que conocimos en Rebels y no ha cambiado tanto, y está basado en el mismo material original de Heredero del Imperio que creó Timothy Zahn. Pero también Mikkelsen sí dice que también él quería crear algunas cosas nuevas para este personaje. Claro, él quiere que el personaje se sienta familiar, pero al mismo tiempo cuestionar en la serie si es un villano irredimible o un genio militar que busca sus objetivos hasta sus últimas consecuencias. Pero lo mejor aquí es como Mikkelsen define a Thrawn en su siguiente declaración, Masters. Él es un estratega de primera. Siempre va 7 pasos por delante de los demás. Es despiadado, por supuesto, pero solo cuando es necesario. Creo que también prospera con la creatividad del entorno. Quiero decir, no está utilizando a la gente de mala manera. Solo utiliza su creatividad para alcanzar sus objetivos. Así que, como podemos ver, Masters, el propio Mikkelsen nos dice que Thrawn no es inherentemente malo, sino que es alguien muy creativo y humano que tiene su propia agenda y se adapta, pero que efectivamente puede llegar a ser sumamente despiadado, porque es mucho más inteligente que los demás y siempre va varios pasos adelante de los buenos. Y por eso mismo apesta, Masters, a que Thrawn le pateará el trasero a la Nueva República y solo se revelará como una amenaza mayor cuando concluya la primera temporada de Ahsoka, algo que seguramente nos llevará por caminos muy oscuros. Pero esto dicho por el propio actor no es lo único, ya que también gracias a One Take News tenemos un mega bombazo. Y esto es algo que hasta cierto punto podría parecer obvio para la serie de Ahsoka y se confirmó en exclusiva al fin por esta fuente, ya que según One Take News ellos confirmaron que Temuera Morrison regresará a las series del Filoniverse, en concreto a la de Ahsoka, pero esta vez no como el daimyo de Tatooine Boba Fett, Masters, no, sino que volverá para interpretar a otro clon, justo al mejor amigo de la Togruta, es decir, al Capitán Clon Rex. Y esto, claro, tiene todo el sello de Filoni y tendrá sin duda muchas vibras de Clone Wars y Rebels, regalándonos seguramente una escena profundamente emocional cuando veamos a un mucho más viejito clon estando al lado de Ahsoka, muy similar a esa estampa que ya nos regaló Filoni en Rebels, Masters. Pero esta vez se dará en el live action de la mano de 2 pesos pesados como Rosario Dawson y Temuera Morrison, encarnando claro a la Togruta y al clon. Así que esto, junto con el resto de los cameos que tendrá esta serie, Ahsoka promete pues que se volará la barda de forma masiva para ser el contenido más potente que hemos visto quizás en los últimos años en la saga, Masters. Y ojo que ante esta misma revelación de Temuera en Ahsoka en Twitter, hablando específicamente de otros cameos, Big Screen Leak se sumó al tema y confirmó que él no ha escuchado nada de Mando y Grogu que ellos estén presentes en la serie de Ahsoka, lo cual, claro, Masters, hace todo el sentido del mundo, porque sabemos que su historia se continuará en Mando 4, y sobre todo porque, digamos, ellos dos estarán en un descanso tras el final de Mando 3, y sobre todo Ahsoka pues es un producto que se centrará en otros personajes, siendo una especie de Rebels 2. Pero es justo aquí que pasamos a nuestro cuarto y tema final, que tiene varias aristas y subtemas hablando de las películas futuras de la saga, y entre ellas tiene que ver el futuro de Jon Favreau, la cinta de Dave Filoni y hasta la de Rey Skywalker como una maestra Jedi. Y por un lado, Master, si tienen aún dudas de cuál comprometido está Jon Favreau con el futuro del Filoniverse ante Mando 4 que ya escribió, al igual que los restos de las series más la película de Dave Filoni ya confirmada para esta década, de la cual él será productor, aquí pues fue justo el insider Jeff Snyder en su show al lado de John Roca quien justo nos pudo dar más detalles, ya que hablando de quiénes podrían dirigir la próxima película de Avengers Secret Wars, que por el momento no tiene director, allí Snyder corroboró que Marvel quiso robarse al tío Jon Favreau de Star Wars y que básicamente Kevin Feige le ofreció que dirigiera la película, dado a que con él iniciaron todo el UCM con Iron Man. Pero afortunadamente Favreau tiene compromisos con Star Wars y prefiere la saga sobre Marvel. Inclusive Jeff Snyder señaló que Kennedy tiene prácticamente como intransferible o bloqueado a Jon Favreau para que no se vaya a otro lado y siga en Star Wars. Así que esto nos dice que Favreau en las series y películas de Star Wars estará por un buen rato. Y ojo que también, según reportó One Take News en ese mismo artículo sobre el regreso de Temuera Morrison, allí explicaron que parte de la razón de que Dave Filoni obtuviera su película ya confirmada en un gran evento climático fue justo el resultado de la serie de Ahsoka.
sorpresa, ya que según reporta la fuente, Filoni por lo menos dirigió en más de 2 episodios de esta serie, y los altos mandos de Lucasfilm, incluida Kennedy, tras ver un primer corte de la serie, esta pues les voló completamente la cabeza en su resultado. Y esa reacción fue gran parte de las razones para que Dave Filoni obtuviera una película en la silla del director, porque está más que listo para agarrar al toro por los cuernos, como ya nos demostró por ejemplo en su episodio de Ahsoka en el Mandalorian 2, que personalmente pienso que es el mejor capítulo de toda esa serie. Pero mucho ojo, Masters, porque aquí viene un último masivo bombazo que podría ser un gordo spoiler de la película de Rey 15 años después de los eventos del episodio 9 si se llega a confirmar. Así que mucho cuidado con la parte siguiente en lo que voy a contarles, ya que aquí fue Giant Freaking Robot quien salió en una exclusiva en su sitio para decir como un gordo rumor que los fantasmas de la fuerza de Anakin Skywalker y Luke Skywalker estarán presentes en la película de Rey Skywalker en un rol prominente. Y esto por obvias razones es masivo y un mega bombazo, Masters. Pero esto, Masters, tómenselo con toda la prudencia del mundo, y lo reporto como un rumor porque en el pasado Giant Freaking Robot no era en realidad una fuente tan confiable, y yo personalmente le doy a este rumor quizás un 50% de confiabilidad. Pero el punto básicamente aquí es que en los últimos 2 años este sitio se ha reestructurado para dejar de hacer clickbait del chafa, para ser mucho más responsable de lo que publican, teniendo mejores fuentes. Y hasta ellos tienen un apartado en su sitio de cosas que han dicho en exclusiva que después confirmaron otras fuentes muy confiables, como por ejemplo el Hollywood Reporter. Ya que por mencionarles un ejemplo, ellos se adelantaron hace casi un año a que Adam Driver estaría en el UCM como Reed Richards, y esto prácticamente ahora es un hecho. El punto pues es que el regreso de Luke y Anakin podría ser un gran medio narrativo para que ciertas fallas de la secuela se les dé la vuelta en esta película y emocione pues a una gran parte del fandom, y sobre todo para que estos dos personajes conecten con Rey recibiendo formalmente la herencia de los Skywalkers, y más ante un periodo donde los Jedi necesitan reestructurarse. Y lo mejor de esto es que podemos ver cosas que jamás hemos visto y que siempre deseamos en las secuelas, como por ejemplo no solo un concilio de fantasmas de la fuerza, sino ver por primera vez en la saga a padre e hijo juntos, esto como fantasmas luminosos, sobre todo para pasar sus enseñanzas de haber hecho caer a una orden y luego también de fallar a crear otra orden. Y todo esto pues se le podría pasar a Rey. Ya sabemos que parte de la trama oficial de su filme, ella estará batallando 15 años después del episodio 9, tratando de crear una nueva orden Jedi. Así que ante este contexto haría todo el sentido del mundo que regresaran Mark Hamill y Hayden Christensen. Porque después de todo, Masters, no hay que olvidarnos que ya hay un borrador del guión de esta película, la cual se rumora que deberá de entrar en producción hacia finales de este año, para un estreno potencial hacia diciembre de 2025, en esa fecha reservada que tiene Disney para una cinta de Star Wars en los cines. Así que de cumplirse esto con el regreso de Luke y Anakin, Masters, esto sin duda sería algo muy gordo para conectar con diferentes generaciones y al mismo tiempo reinterpretar el legado de las secuelas y el de Rey. Así que esperemos que estos dos regresos de verdad puedan cumplirse en este filme, porque es algo que sin duda promete muchísimo, Masters. Pero si también te interesa ver si es posible una serie del maestro Luke Skywalker, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.